Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy nos adentramos en una historia que conecta la nanotecnología, la lucha contra el cáncer y la innovación hecha desde la independencia científica. Desde un laboratorio en Barcelona, un equipo de investigadores ha logrado algo poco común: financiar su propia investigación médica a través de la cosmética, y ahora están a punto de poner a prueba una teoría que podría cambiar la forma en que entendemos el crecimiento de los tumores. Detrás de este proyecto está Joaquín Querol, físico, ingeniero y emprendedor, que lleva casi 2 décadas transformando ideas de laboratorio en soluciones para pacientes reales. Entonces, hoy vamos a tener una conversación sobre ciencia, perseverancia, emprendedurismo, negocio y el poder de crear una hipótesis cuando nadie más lo hace. Entonces, bueno, lo primero, agradecer mucho a Joaquín Querol por venir hoy al programa. Muchas gracias. Hola, Horacio. Gracias a ti por invitarme. Y bueno, la primera pregunta que te haría es, vamos a hablar de muchas cosas, investigación, Endor Technologies, etcétera. Entonces, por empezar por algún sitio, si nos podrías comentar a qué se dedica Endor Technologies a día de hoy. Pues tenemos 3 líneas de trabajo. La principal y por la que más se nos conoce es la línea cosmética, porque es la que genera más ruido comercial. Tenemos una colección de productos para el cuidado de la piel y esa es, digamos, la que nos da la fuente de ingresos. Entonces, a medio plazo tenemos una línea de investigación para encontrar un tratamiento que ayude a los pacientes oncológicos que sufren de mucositis en la boca, ayude a aliviar el dolor que esa mucositis causa. Es un efecto secundario muy severo de la quimioterapia. Y finalmente, el programa a más largo plazo es la investigación que has comentado, en el que estamos intentando probar la eficacia clínica de una nueva forma de tratar tumores sólidos. De acuerdo, muy interesante. Ahora, bueno, desplegaremos un poco las diversas preguntas, sobre todo por lo que hacéis, pero también quería preguntarte lo primero, si nos puedes hablar un poco pues, de tu formación, ¿no? Y de cómo llegaste pues a Endor Technologies. Pues yo estudié Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones y luego hice física. Y al terminar física, mi primer trabajo fue en el CSIC, como investigador en el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial. Te hablo del año 2001. Y estuve 2 años y pues cuando uno está en la universidad cree que la investigación es lo que le va a gustar a todo el mundo, pero la verdad es que a mí no me gustó la experiencia y me fui al sector privado. Empecé a trabajar en la empresa familiar y estuve allí 4 años y aquello sí me gustó. Entendí ya, en mi casa siempre ha habido empresa y mi padre pues montó su propia empresa antes de que yo naciera y hemos crecido con ella. Y ahí digamos que es cuando descubrí que lo que me gustaba era el mundo empresarial. Finalmente, mi padre y yo no nos entendimos mucho trabajando juntos y decidí pues director, con los aprendizajes que traía de la empresa familiar. Y así es como empezó Endor, año 2006. Y entonces tú estabas en una empresa familiar y de repente, por el contexto, situación que has comentado, te vas a otro sitio y de repente creas una empresa, Endor Technologies, que, bueno, el nombre es genérico, habla de tecnología, pero que ¿cómo empezó esta empresa Endor Technologies? Empezó primero con los cosméticos y luego por preguntarte, claro, tú vienes de un background de física, de ingeniería, como un ingeniero físico, etcétera, con ese background, Sí. termina empezando una compañía de ese tipo. Y más en el 2007, que la situación no era muy favorecedora, ¿no? No, la verdad que no lo era. Si te digo la verdad, han pasado casi 20 años y 20 años son muchos años, pero para mí han pasado tantas cosas en estos 20 años que es casi como si me estuvieses hablando de una vida anterior. Y me cuesta mucho acordarme de lo que pensaba en aquel momento. Sí que es verdad que
La tecnología con la que empezó Endor es la nanotecnología y ahí confluyen varias ramas de la ciencia, confluyen la química, la biología y la física, porque es un ámbito en el que se desarrollan nanopartículas que pueden perfectamente ser inorgánicas, que entran dentro del ámbito de la física, que se juntan con biomoléculas para obtener efectos biológicos. Es una ciencia que nace de romper barreras interdisciplinares entre estos tres ámbitos. Entonces ahí encontramos acomodo tanto físicos como biólogos, médicos, químicos, toda clase de científicos. Y por ahí entré yo. Conocí a gente en el Instituto Catalán de Nanotecnología, fui a verles y simplemente con la idea de... Yo venía de un sector, el sector de la electrónica industrial, donde veía que por 50 céntimos un cliente te dejaba de comprar un producto y los márgenes estaban muy ajustados y a final de año costaba mucho ganar dinero. Yo creía que un negocio sería más viable si éramos capaces de utilizar la ciencia para resolver problemas para los que en ese momento no habría solución. Y para eso creía más en encontrar buenas herramientas que en encontrar descubrimientos. Entonces la nanotecnología me ofrecía, por así decirlo, un conjunto, una caja de herramientas diferente. Y yo me veía capaz de, con esa caja de herramientas, montar una empresa y construir algo que sirviese para resolver un problema médico no resuelto. Y con esa idea es como empezó Endor. O sea, empezamos con una buena caja de herramientas, con un buen conocimiento sobre cómo hacer cosas, pero sin una idea clara sobre qué hacer con esas herramientas. Dicho lo cual, es algo que hoy, cuando voy a dar charlas a la universidad a los chicos que terminan el grado, es algo que no les recomiendo en absoluto. No es manera de empezar sin saber lo que uno va a hacer. Correcto. Bueno, por lo menos tenías una motivación que es por la que has comentado, ¿no? De dirigirte a la creación de herramientas, ¿no? Por lo menos tenías ahí alguna idea, ¿no? Pero luego imagino que ya cuando empezó a rodar la empresa ya encontrasteis un camino en el cual dirigiros, como pudo ser la cosmética u otro, y cuál fue el primer camino que encontrasteis más un poco definido y por qué os metisteis por ahí. Lo de la cosmética vino porque desde el principio para mí era o sea, digamos que lo que ha hecho que Endor... He pensado mucho en qué habría, o sea, qué cosas he hecho y por qué, y cómo hemos llegado a lo que somos hoy en día. Y al final yo llego a la conclusión de que una empresa es un reflejo de su fundador y de la forma de ser de uno. Si yo hubiese tenido otra forma de ser, habría hecho la empresa de otra manera. Para mi modo de entender el desarrollo científico, es imprescindible y es innegociable que una empresa sea económicamente independiente. Porque si no eres económicamente independiente, te ves forzado a tomar decisiones en el ámbito científico que están determinadas por aspectos que no son científicos. Todo esto para decir que de entrada nuestra vocación era hacer innovación científica para construir productos que resolvieran problemas que no tenían solución. Enseguida nos enfocamos en cáncer, porque ahí es donde encontramos realmente, tuve la suerte, yo creo que fue una suerte, está por ver, porque 20 años después hacer finalmente el ensayo clínico, pero yo creo que tuvimos la suerte de encontrar un modelo de una teoría científica que describe el crecimiento tumoral de una manera completamente diferente a como lo entiende la ortodoxia actual. Ya teníamos en cáncer, pero para mí, como digo, era innegociable poder financiar esa investigación con fondos propios. Y para generar fondos propios necesito algo que vender. No me vale un inversor. Un inversor es un fondo que no es propio, es dinero que me dan, pero no es dinero que me gano. Y entonces pensamos, vale, sabemos hacer un montón de cosas, sabemos un montón de ciencias sobre sistemas de liberación de fármacos, sobre la bioquímica de la piel, sobre cómo funciona la célula. Vamos a utilizar toda esa ciencia que sabemos que estamos aplicando en cáncer para resolver un problema más sencillo. Y así es como llegamos a la cosmética. La cosmética es una prima, digamos, de la medicina, un ámbito muy cercano donde buena parte de los conocimientos que hemos adquirido en medicina
aplicamos entonces y seguimos aplicando hoy para desarrollar productos diferentes a lo que uno se puede encontrar por ahí. Así nos empezamos a diferenciar y a partir de ahí arrancamos. En paralelo, pues oncología y cosmética toda la vez. Claro, claro. Bueno, por lo que comentas, por el modelo de negocio, el como has comentado tú, el no depender de agentes externos, que claro, que al invertir tomen decisiones sobre lo que puede hacer la empresa o no, es una de las mejores opciones. Pero claro, también es difícil porque imagino que al principio hay que tener un músculo financiero importante para poder levantarlo todo. Entonces también preguntarte cuánto tiempo tardasteis, se puede preguntar, en Sí. a través de la rama de la cosmética, lograr ya una serie de ingresos, o mejor dicho, de beneficios que os permitieran arrancar la parte más de investigación, que es la que está relacionada con el cáncer. Pues mira, esa es otra mala decisión que tomé en su momento. Mi plan en aquel momento fue muy bien. ¿Qué necesito yo? Para empezar con las primeras fases de investigación en oncología son más baratas que la investigación clínica. Estás trabajando primero en modelos celulares y luego en modelos animales. Entonces pensé, ¿qué necesito yo para esto? Pues 800.000 euros al año. 800.000 euros al año, yo ya puedo empezar una línea de investigación que me empiece a dar los primeros resultados que me encaminen para saber si esto realmente es prometedor o no. De acuerdo. ¿Qué necesito para generar 800.000, 400, 500, 800.000 euros de beneficio? Pues necesito vender tanto en cremas. ¿Lo puedo hacer? Yo creo que sí. Pues entonces lo que hago es pido un préstamo de $500.000, empiezo con la investigación en cáncer y a la vez empiezo con el desarrollo de negocio en cosmética. Desarrollo los productos, la colección y empiezo a vender. Para cuando se me haya terminado ese $500.000 que acabo de pedir prestado, la cosmética ya habrá tomado el relevo para financiar y no fue así. Los tiempos para nada fueron así. Se acabó el dinero, la cosmética no generaba prácticamente nada y hubo que hacer préstamo tras préstamo tras préstamo para no parar la investigación, a la vez que intentábamos sacar adelante la línea cosmética. Aquí en Endor hemos tenido situaciones financieras realmente dantescas a lo largo del camino, porque hemos asumido unos niveles de riesgo salvajes. Al final tuvimos la suerte de que en 2020, después de la pandemia, dimos con la tecla para vender cosmética y ahí la cosa explotó. En 2020, o sea, empecéis en 2007 a tener la estrategia, el plan pues que tú tienes, que os vais consiguiendo la financiación a través de los préstamos, créditos, etcétera, y no es hasta 2020, es mucho tiempo, ¿no? De 2007 hasta 2020, ¿no? Entonces, también preguntarte qué fue, si se puede comentar, qué fue lo que en 2020 comentas como dar en la tecla, ¿no? Para ya poder comenzar a subir ahí. Pues desde 2007 a 2020 fuimos sobreviviendo a base de trampear. Es decir, trampear en el buen sentido. Llegaba un cliente, intentábamos vender las cremas, no encontrábamos la manera. Pero bueno, pues llegó, por ejemplo, en 2014 un cliente nacional que nos hizo un encargo, eso nos dio un poco de aire. Luego llegó un cliente de México que nos generó pues 1 millón de facturación, eso nos dio más aire. Pero como la línea en cáncer no paraba de consumir, pues tampoco salíamos del atolladero. Digamos que durante esos años, y sí, es verdad, 13 años se dice pronto, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede hacer para no conseguir que un negocio funcione durante 13 años? Bueno, es más fácil de lo que parece. Y al final, en 2020, lo que dimos fue con las personas que nos enseñaron todo lo que estábamos haciendo mal a la hora de vender por Internet. Y una vez corregimos todo eso, el producto que era y es extraordinario, es cuando finalmente pudo salir, pudimos romper esas barreras que nos impedían meter ese producto tan bueno en el mercado, y entonces ya cuando la gente lo empezó a probar, empezaron a repetir, y a partir de ahí pues ya ese efecto bola de nieve nos llevó hasta donde estamos hoy. Genial. ¿Y ese grupo de asesores os vino porque en algún momento dijisteis, vaya, estamos en 2020, esto no arranca, vamos a buscar a alguien para que nos haga, no sé, una auditoría y nos aconseje, o fue por manera casual que vieron cómo lo hacíais y empezaron a aconsejaros? Encontré un anuncio
un anuncio en Facebook. Navegando vi un anuncio que me llamó la atención. Precisamente en eso son buenos, en hacer anuncios que llamen la Claro, atención. es verdad. Esa es tu experiencia. Y conmigo les dio en el clavo. Hasta recuerdo el anuncio, salía una especie de profeta hablando a unos fieles y el profeta decía, el 90% de tus anuncios depende de lo que no son tus anuncios. Y pensé, ostras, pues voy a llamarles. Y me concerté una reunión, me pidieron un dinero que para mí entonces era como una pequeña fortuna, pero decidí pagarlo más por desesperación que por criterio. Y tuve suerte de encontrar a las personas adecuadas que me dijeron, lo estáis haciendo todo rematadamente mal y así es como se tiene que hacer. Y en cuanto empezamos a hacer las cosas bien, pues todo empezó a funcionar. Genial, genial. Muy, muy, muy interesante. Vale, entonces ya en 2020 empieza a arrancar la financiación y entonces no sé si entiendo que a partir de ahí ya podéis dedicar mayor fuente de inversión hacia la investigación en cáncer que estabais comentando, ¿no? Sí, en 2015 dimos la parte, digamos, 2015-16 dimos la parte preclínica por concluida, la parte en ratones. Entonces, el siguiente paso, cuando has superado esa fase, es ir a pacientes. Pero ahí es cuando las facturas se multiplican. Ya no pasamos de la escala de gasto de centenares de miles, sino que ya hablamos de millones. Millones que no teníamos. Entonces, en 2016 tuvimos que interrumpir la investigación en cáncer y centrarnos en hacer funcionar la línea cosmética. Entendimos que todo lo que habíamos hecho no servía, lo tiramos todo, hicimos la colección de nuevo. Salió en 2018 y fue en 2020 cuando arrancó. 2021 fue muy bien. En el 22 y 23 crecimos un 200% anual, o sea, multiplicábamos por 3 las ventas del año pasado. Y enseguida empezaron a aflorar los beneficios y supimos organizarnos bien para que esos beneficios afloraran no en máquinas ni en stock, sino en dinero. Y así, con ese dinero ya sí, estamos en condición. Ahora estamos en una generación en esa escala de los millones que ya cubre la inversión necesaria para financiar el ensayo clínico. Ok, y ahora centrándonos ya más en la investigación en cáncer, entiendo por lo que estás comentando que la investigación la habéis realizado vosotros íntegramente dentro de Endor. Sí, 100%. 100%, correcto, Sí. correcto. Que es algo que bueno, es muy loable, ¿no? Porque hay tantas cosas que hacer. Al principio, como tú dices, están las partes preclínicas que, bueno, cuestan, Sí. pero son más o menos pues llevaderas. Pero claro, luego llega uno a la clínica, vale, ok. Y luego, bueno, yo ya me lo he leído, pero si puedes comentar un poco a la audiencia en qué consiste exactamente esta investigación en cáncer que estáis desarrollando, cuál es el problema que se pretende resolver, qué solución encontráis vosotros y cómo ejecutáis todo el desarrollo desde el principio. Pues el problema, la práctica totalidad de las terapias para cáncer actuales, hay mucha variedad, hay muchos tipos diferentes de compuestos, pero todos tienen una idea estratégica común. Y es un principio que parece tan sencillo que por sencillo parece indiscutible, y es: el tumor está formado por células tumorales. Pues tengo que matar todas las células tumorales para eliminar el tumor. Entonces yo diseño fármacos, moléculas, cuerpos o respuestas del sistema inmunológico que vayan célula por célula matando todo lo que hay. Esta aproximación ha demostrado tener dos graves problemas. El primero es que el tumor es muy heterogéneo. Es decir, no nos podemos imaginar el escenario como las células blancas son las sanas y las negras el tumor, entonces tengo que encontrar un fármaco que mate células negras. Puedes imaginarte que el tumor está formado por una paleta de colores inacabable. De manera que si tu fármaco consigue matar las rojas, lo único que consigues es dejar espacio para las azules. Si matas las azules, queda más espacio para las amarillas. Y así, sin parar. El otro problema que tiene esa aproximación a la enfermedad es que, además de muy heterogéneo,
el tumor es muy dinámico, es decir, los colores no paran de cambiar siguiendo el mismo símil. Eso convierte el problema le da una complejidad que hasta ahora es inabarcable bajo esa estrategia. Lo que nosotros estamos explorando es una manera de tratar el tumor diferente. Nosotros partimos de una teoría físico-matemática según la cual el tumor tiene una dinámica concreta, o sea, crece de una forma concreta y que el principal recurso que necesita para crecer es el espacio. Un tumor sin espacio para crecer no crece. Y si un tumor no crece, no se queda estático. Pasa de un estado proliferativo a un estado quiescente, en el que se queda estático, a finalmente un estado necrótico, si no puede expandirse. Lo que nosotros exploramos es una respuesta inmunológica que envuelve el tumor. No mata células. No va a la célula del tumor y la elimina. No genera toxicidad celular. Sino que lo único que hace es rodearlo. Es una especie de asedio. En lugar de ir al campo de batalla a matar soldados, tú lo que haces es asediar la ciudad. Yo no mato a nadie, pero de aquí ni entra ni sale nadie. Y la ciudad, pues poco a poco va agotando recursos hasta que al final se extingue. Pues es un símil parecido. Nosotros intentamos recubrir por completo el tumor para así hacer que no tenga espacio por el que crecer. Esa es la idea. Y esta metodología, que la metáfora o analogía es muy buena porque se ve bastante claro, yo creo. Primero, ¿cómo de selectiva? Imagino que esto lo habéis probado y he contrastado muchísimo, pero para que la audiencia pues lo entienda, imagino que es bastante selectiva respecto al tipo de tumores que estáis tratando e imagino que no tiene efectos secundarios respecto a, por ejemplo, envolver o asediar otras células que sean beneficiosas y que tengan que estar ahí sueltas, ¿no? Es una cuestión la que planteas muy relevante. Porque precisamente nosotros lo que hacemos con nuestro fármaco es decirle a la médula ósea, ponte a fabricar mucho más de este leucocito concreto, y pasamos de ese leucocito de unos niveles de 2 o 3.000 unidades por microlitro a 40 o 50.000. O sea, es un cambio muy elevado. ¿Por qué ese leucocito en concreto? Porque ese leucocito tiene la propiedad de ser reclutado específicamente por entornos muy proinflamatorios, que es justo el entorno que se da alrededor de un tumor. Un tumor es un cuerpo altamente inflamatorio y este leucocito tiene una especificidad muy grande para ocupar espacios alrededor de focos inflamados. Entonces, así es como conseguimos el targeting sobre el tumor, por la especificidad. De hecho, esto ya es elucubrar, pero nosotros tenemos la sospecha de que todas las personas mayores de 30 años han tenido alguna clase de tumor. Pero si ese tumor es muy pequeñito, esos leucocitos tienen un número suficientemente alto como para rodearlo y liquidarlo. Y aquí no ha pasado nada. Y seguimos con nuestras vidas sin ser conscientes siquiera. ¿Qué pasa? Esto es una idea no probada. Son reflexiones que nos van saliendo a lo largo del camino. Si pasamos en nuestra vida por una época donde la respuesta inmunológica está un poco comprometida por estrés, por otra enfermedad, por malos hábitos, por lo que sea, quizá el reclutamiento por la zona del cuerpo en la que está el tumor no es suficientemente eficiente, o quizá para cuando ese reclutamiento tiene lugar el tumor ha crecido suficiente como para que los leucocitos que llegan ya no pueden recubrirlo del todo. Entonces el tumor ya encuentra vías por las que salir. Ese es un mecanismo de acción a través del cual el tratamiento es tumor selectivo. Me parece una idea súper interesante porque conforme lo estabas comentando, yo imaginaba que vosotros desde el exterior administráis algún tipo de, no sé, de sustancia que era la que asediaba, pero no. Son los propios polileucocitos. Entonces, sí. aquí quería preguntarte si esta idea surgió de vosotros, la de utilizar los propios polileucocitos, y segundo,
como has comentado, que se eleva la cantidad típica normal de leucocitos, ¿cómo conseguís ese incremento? La idea proviene originariamente, todo el modelo teórico proviene de la Universidad Complutense, de un centro de investigación de la Universidad Complutense. Ellos son los autores de esta teoría. La publicaron en el año 98 y desde entonces hemos ido colaborando estrechamente con ellos y manteniendo un diálogo, e incluso hoy nos ayudan a diseñar la clínica, pero la idea proviene de ellos. Nosotros adoptamos, a mi entender, que no es más que eso, no es más valioso que cualquier otro entender, simplemente es el mío. A mi entender, la teoría que ellos proponen y que publicaron en artículos tiene probabilidades de resolver el problema. Y cuando me refiero al problema, me refiero al tratamiento de tumores sólidos que ya son suficientemente grandes como para que ni la quimioterapia ni la respuesta inmune sean capaces de contenerlos. Entonces, nosotros continuamos donde ellos lo dejaron y estamos intentando llevar eso hasta la clínica. Y la otra cuestión, perdona, se me ha olvidado. Me has hecho dos. Sí, eran pues dos cuestiones, sí. Una de ellas era esa, ¿no? Que de dónde había surgido esa idea, ¿no? Y luego El fármaco. Claro, Sí. ¿qué es lo que se hace para aumentar esos niveles? Porque, claro, eso no sucede de manera pues natural, pues la solución es, digamos, forzar, ¿no?, el sistema para que esa cantidad aumente, ¿no? Hay un fármaco biotecnológico que es ampliamente utilizado desde hace décadas, que se administra a pacientes con leucopenia. Es decir, un efecto secundario muy frecuente de la quimioterapia es un descenso drástico de los niveles de leucocitos. Cuando el paciente experimenta efecto secundario, por su servicio de urgencias o su médico le prescribe ese fármaco, que es una inyección subcutánea, puedes imaginártela como una inyección de insulina, una inyección subcutánea, y ese fármaco, que se llama filgrastim, lo que hace es elevar en esos pacientes, elevar el nivel de leucocitos desde un nivel por debajo de lo normal a un nivel normal. Nosotros utilizamos ese fármaco en pacientes con niveles normales de leucocitos para sobreproducir una cantidad por encima del umbral que empieza a ser terapéutico en base a este mecanismo de acción que hemos comentado de rodear el tumor. De acuerdo. Me parece súper interesante. Entonces, claro, estáis en una situación beneficiosa en cuanto a que estéis utilizando sustancias aprobadas, como este fármaco que has comentado, ¿no?, con los cuales los tiempos regulatorios y todas las etapas, en teoría, pueden ir mucho más rápido. Entonces, aquí también quería preguntarte, supongo que para poder avanzar en vuestra investigación y en el desarrollo de esa investigación, no sé si habéis solicitado propiedad intelectual en torno al uso novedoso de esta tecnología. Sí. De nuevo, es un punto caliente del proyecto. Es el punto débil del proyecto en sí, la protección de propiedad intelectual, porque, como has dicho, el fármaco ya existe, no es una nueva entidad química que nosotros hayamos protegido mediante una patente. Lo que hemos hecho nosotros es utilizar ese fármaco de una manera distinta, con una posología distinta y con unos objetivos distintos, porque creemos que ahí hay una vía terapéutica. Pero el fármaco en sí ya existe. Proteger algo así es más difícil y la protección de las patentes es más débil. Y somos conscientes que desde el punto de vista de negocio nuestra situación es sensiblemente más desfavorable que la de muchas empresas que intentan hacer lo que hacemos nosotros. Y de hecho, yo he hablado con muchos Venture Capital cuando estábamos terminando la clínica en el año 2015-16, que queríamos pasar a clínica. Voy a ver si algún inversor está interesado en esto. Y o bien me decían que si no dejábamos la cosmética ni se lo planteaban, porque un inversor tiene unos plazos que cumplir delante de la gente que le ha dado el dinero para que invierta, cosa que nosotros nunca nos hemos planteado. O por otra parte, siempre yo he tenido reuniones con Venture Capital en los que ni siquiera me han llegado a preguntar por los resultados. En el momento en que se ve que la molécula es difícilmente protegible, lo descartan directamente.
Pero el Ya. objetivo, o sea, pero la prioridad es de nuevo lo que hablábamos. La prioridad del proyecto no es que el fármaco se pueda proteger bien ni tener una propiedad intelectual fuerte, sino que funcione. Esa es la prioridad. Y si lo que funciona, de nuevo, a mi entender, porque no está demostrado, y si lo que yo creo que tiene más probabilidades de funcionar resulta que es difícilmente protegible desde el punto de vista de la propiedad intelectual, pues ya lo resolveremos como podamos. Hemos protegido con alguna patente, pero no, digamos que no es la fortaleza del proyecto. Es precisamente lo que hablábamos. El hecho de que nos gastamos nuestro dinero, Claro, pues hace posible que podamos tomar decisiones como esta. El mejor camino totalmente. terapéutico, pues sí, pues por aquí vamos. Y fin de la historia. Claro, claro. Interesante, vale. Entonces, ahora mismo entiendo que estáis en fase clínica. No sé si Sí, estáis en los primeros ensayos en humanos, en la fase 1, fase 2. fase 2. Estamos en la fase 2, acabamos de presentar la documentación a la Agencia Europea del Medicamento y ahora empezaremos con el mismo procedimiento para la Agencia Española, para que aprueben el ensayo clínico que han diseñado los oncólogos del Hospital Clínic de Barcelona. Y Ujú. supongo que nos presentarán, lógicamente, sus objeciones, nosotros trataremos de resolverlas y el objetivo es que el tratamiento entre en el primer, o sea, el primer paciente entre en el tratamiento durante 2026 ya. Ujú, ujú. ¿Y toda la financiación para la fase 2 viene de vuestra parte? Sí, o sea, Wow. hemos pedido un, claro, como te comentaba, estamos hablando ya de millones, somos una empresa Ujú, relativamente pequeña. Entonces, lo que sí hemos hecho es que hemos solicitado un préstamo Arcedetic que hemos tenido la suerte de obtener, ujú. pero más que para financiarlo es para que las otras líneas de investigación no sufran las tensiones de tesorería que nos causaría coger todo lo que ganamos e invertirlo en cáncer. Pero con Claro, esta planificación financiera podemos desarrollar el ensayo clínico de manera solvente, sin ningún problema con fondos propios. Sí, sí. genial, genial. La verdad es que es admirable. Y para la audiencia que no conoce los datos, ¿cuánto puede tardar en promedio una fase 2? ¿Estamos hablando de 1 año, 2 años, 3 o más o menos cuánto tardaría? Nuestros planes, nuestros planes son terminar una fase 2A, o sea, la primera etapa de la fase 2, en unos 2 o 3 años, con un Ujú, presupuesto de entre 3 y 4 millones, más o menos. ujú, ujú. Ese es Vale, el tiempo y presupuesto. ok. Y por lo último que estabas comentando, vosotros ahora mismo tenéis una línea que es la de cosméticos, la que Sí, produce ingresos netos y en la que se sí. apoya la investigación en cáncer. Entiendo, bueno, no lo sé seguro, solo realizáis una única investigación, que no es poco, que es la que estoy realizando ahora mismo, o tenéis al mismo tiempo otros pequeños proyectos en paralelo en fases mucho más tempranas. Entre medias de la cosmética y la oncología nos surgió un proyecto de una manera casi casual y es porque unos médicos probaron nuestro activo, el activo que usamos para cosmética, en pacientes que sufrían esas llagas. La quimioterapia daña preferentemente las células en un alto estado proliferativo, células que se están multiplicando muy rápidamente. Por ejemplo, el pelo, las Ujú, yemas de los dedos y la boca. La boca está permanentemente sometida a agresiones de los propios alimentos, la masticación y tal. Entonces, esas células tienen un alto nivel proliferativo y por eso son una diana para la quimioterapia. Eso hace que muchos pacientes que reciben quimioterapia sufran una mucositis, una inflamación sistémica en toda la cavidad bucal que les causa mucho dolor. Pues a través de amistades con doctores y tal, nos propusieron utilizar nuestro fármaco, que sabemos que es muy eficiente, nuestro fármaco, no, nuestro activo cosmético, ujú, que es muy bueno regenerando tejidos, para esa indicación concreta. Se hizo una especie de pequeña prueba y funcionó muy bien. Y eso nos animó a iniciar el desarrollo de principio a fin. ujú. Este 2025 ha sido buena parte del trabajo. El laboratorio que tienes a mi espalda ya tiene
todas las obras, para pasar la ISO, para poder fabricar en nanomateriales con calidad de producto sanitario, para hacer ese producto. Ese es el que, Genial. digamos, está entre medias de los dos. Genial, genial. Y por lo que has comentado antes, para este, digamos, nuevo proyecto, también vuestra estrategia va a ser el desarrollarlo de manera totalmente íntegra dentro de Endor. Integra dentro de Endor y financiada al 100% con recursos nuestros. Muy bien, muy bien. Claro, cuando uno se pone a hablar con otras biotech, tecnológicas, etcétera, ahí, claro, cuando uno quiere avanzar a las etapas más clínicas, etcétera, siempre hay inversión por todos los lados, pero el Sí. vuestro, quería preguntarte, ¿conoces otros casos similares al vuestro? No en cuanto a investigación en cáncer, pero sino a investigación en general de desarrollo de un producto que también se desarrolle íntegramente por una única empresa similar en tamaño a la vuestra y con inversión totalmente por de la misma. No Porque creo que conozco son casos, ninguno. no conoces pues ni uno. No conozco ninguno. Ni aquí ni fuera. A ver, el mundo es muy grande y yo solo Claro, conozco una claro, fracción ínfima. Igual hay alguno claro. por ahí perdido. Igual que estamos nosotros y si le están preguntando a ese infeliz en Australia si hay alguien Ujú, más que no. correcto. Pero que yo conozca, no conozco a nadie más. Correcto, correcto. Y también preguntarte, bueno, tú has levantado esta empresa y entonces es un desarrollo multidimensional en el sentido de que por una parte tiene la investigación científica, estamos hablando de leucocitos, elevar su nivel, etcétera, el tumor, pero luego, claro, también tenemos un componente, una dimensión de negocio, de financiación y al ser tú el CEO de la empresa, pues imagino que tienes que estar continuamente cambiándote de sombrero. Ahora busco Sí. financiación, ahora discuto sobre el ensayo clínico, etcétera, etcétera. ¿Cuántos sombreros te pones al día en tu trabajo? Los menos que puedo, pero Lo menos que puedes. vivimos una situación un poco curiosa. En una de las primeras reuniones que tuve con el Departamento de Oncología Médica del Hospital Clínic, esto te hablo, vas a ver, esto te hablo de mediados de 2024. Y me dijeron, bueno, encantados de hacer el estudio, todo, la teoría súper bien, todo perfecto. ¿Cuándo llegará el dinero? O sea, ¿cuándo nos podemos poner en marcha? Y le dije, pues mira, depende de cómo vaya Black Friday. Tenemos el Black Friday en noviembre, pues si el Black Friday va bien, empezamos ya. Y si no va Claro, bien, claro, lo atrasamos un poco. Y recuerdo correcto. que los médicos me dijeron, la primera vez en nuestra vida que oímos eso. Un ensayo clínico dependa de Black Friday. Pues para nosotros esa realidad es cotidiana. Vivimos entre dos mundos muy diferentes entre sí, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y fíjate qué cosas. Cuando empezamos con la cosmética, el consejo que me dieron entonces es, no, hombre, no lo hagas tú, porque la oncología es algo muy serio, que genera pues malas vibraciones. La cosmética, en cambio, es ilusión, es todo bonito y la clienta no se va a sentir bien con una crema en la que le hablas de cáncer. Y yo hice caso. Te hablo del año 2012, 2013. Y entonces creamos una marca completamente separada, con otro nombre, con una estética pues muy cosmética, con colores dorados y tal, completamente apartada de lo que somos nosotros. Y fue el mayor desastre del que yo he sido responsable en esta casa. Y fue justo cuando nos presentamos tal cual somos, mira, hacemos cáncer y hacemos cosmética, que en contra de lo que me aconsejaron en aquel momento, la clienta lo entendió, lo aceptó y nos diferenció muy bien. Entonces, al final, esa separación que a un inversor, y he hablado con muchos, tanto le ha Claro, costado, hacéis cosmética, hacéis cáncer, esto no hay quien lo entienda. La cliente de cosmética lo ha entendido perfectamente. Y no solo no ha genial. sido un contra, sino que ha sido un pro. Genial, genial, genial. Vale, a mí quisiera preguntarte, dentro de todos estos sombreros, si pudieras elegir, bueno, a veces no se puede elegir porque el día, y si todo depende del Black Friday, pues como tú dices, pero ¿cuál es la parte que más te gusta? ¿Hay alguna en especial? Quiero decir, si pudieras elegir, ¿te dedicarías más a la investigación más científica
o te gusta más la dimensión de negocio para buscar financiación, etcétera? Lo que más me gusta es resolver problemas, Muy bien. sobre todo problemas de tipo técnico. Ujú. Ahora mismo estamos rehaciendo la colección cosmética entera y nos hemos encontrado con que utilizamos proteínas, factores de crecimiento, péptidos, ingredientes biotecnológicos que de nuevo tienen su inspiración en los mecanismos de acción médicos que conocemos, pero construir una crema que sea óptima desde el punto de que funcione como un sistema de liberación de fármacos de todos esos activos en la piel era un problema, ha sido un problema muy, muy complicado. Un problema que hemos visto que muchas otras marcas ni siquiera son conscientes. Entonces, el proceso a través del cual hemos intentado resolver ese problema, esa parte es de la que yo más disfruto. Es estresante, pero es lo que más disfruto de él. Claro, claro. ¿Es posible que eso se deba a tu formación como ingeniero? Sí, seguramente. ¿No? Porque los ingenieros es resolver problemas. Resolver problemas. Resolver problemas continuamente. Los científicos se encasillan, no digo siempre, no me gusta generalizar, igual que has comentado tú antes, que pueden haber empresas similares a la vuestra y demás, pero claro, un científico se centra más en un problema, no quiere saber nada más de la parte de negocio. Alguien que está únicamente en negocio no quiere o no puede o no le interesa entender la parte técnica, pero aquí hay que unarlo todo, porque al final son problemas para un objetivo, porque el objetivo que vosotros tenéis es avanzar. Comentabas al principio, creasteis la empresa para, creo que lo has comentado, como resolver problemas importantes, ¿no? Problemas que no tengan solución. Problemas que no tengan solución. Sí. Esa es la idea. Vale, pues es súper interesante. Y por ir terminando, quería preguntarte, bueno, ha pasado mucho tiempo, ha pasado un poco de tiempo, desde 2007 hasta ahora, ¿no? Sí. Y el ambiente ha cambiado mucho, el contexto. Yo pienso que hoy en día se favorece muchísimo más el emprendimiento, pero por otra parte hay muchísima más competencia y problemas siguen habiendo igual. Pero ¿qué le recomendarías a tu yo del pasado, ¿no? Que cuando terminó la carrera, ¿qué le recomendarías hacer? Ostras, pues es difícil. Mira, ¿sabes qué? Que no le diría nada, porque sé seguro que no me haría ningún caso. Claro, buena respuesta. O sea, él me diría, ¿qué sabrás tú? Tú déjame a mí, yo ya sé lo que hago. Y no lo sabía, pero tampoco iba a hacer caso. Así que lo que le diría al que montó la empresa, al de 2007, es, ¿sabes ese plan de empresa que has diseñado, que te harás rico en 2 años y tal? Sí, pues se va a cumplir tal cual. Y solo para ver la cara que pone, ya con eso me echaría unas risas. Pero no porque me fuese a hacer caso en nada. Ok. En lugar de 2 años, pues han sido 20. ¿No? Pero han sido 20. Aunque se lo hubiese dicho, tampoco me habría hecho caso. Claro. Bueno, nunca se sabe. 2 años, 20, pero bueno, yo creo que lo importante, por lo que comentas, ha sido la perseverancia que habéis tenido, porque por lo que habéis comentado, en esos primeros 10 o 15 años no estaba claro, habéis pedido créditos, préstamos, etcétera, pero al final todo ha seguido hacia adelante, ¿no? Entonces, la perseverancia, yo creo que, como tú dices, a un yo del pasado o a alguien que esté terminando una carrera y que se quiera dedicar a este tipo de cosas, quizás no se le puede hacer una recomendación técnica, pero la recomendación de la perseverancia, ¿no? Creo que es importante que sepan por lo menos que esto no es llegar y darle un botón, ¿no? Yo creo que esto cuando hablo 2 veces al año me invitan a dar una charla a los chicos de la universidad. Y siempre intento ponerle énfasis justo en lo que acabas de decir. Yo creo que es importante ese cambio de mentalidad en el ecosistema emprendedor, que es pensar a largo plazo. Pero cuando hablo de largo plazo, a veces con gente más joven, les pregunto, ¿tú qué entiendes por largo plazo? Bueno, 2 años, 1 año. Para mí, largo plazo son las 3 próximas generaciones. Es decir, todo el mundo tiene mucha prisa, todo el mundo quiere dar el pelotazo, llegar a fases clínicas y vender por 1.000 millones. Que el venture capital, ese dinero que te dejo hoy, me lo devuelves por 10 dentro de 5 años. Y yo no. Cuanto más mayor me hago,
menos de acuerdo estoy con esa manera de proceder. Es posible que una empresa como nosotros tarde, sí, 20 años en llegar a la clínica. Pero llegas con algo que al menos tiene su origen, o sea, tiene su razón de ser en criterios científicos. Y puede ser que puede ser que nuestra idea no sea cierta, pero luego vendrá otra empresa detrás de nosotros que habrá visto lo que no nos ha funcionado, aprenderá sobre ello. Y si también tiene la capacidad para ser independiente, para tomar decisiones solo desde el punto de vista científico, se aprovechará de nuestra experiencia y así habrá progreso. Pero para mí lo que más nos ha enseñado todo este camino es que para poder hacer cosas que valgan la pena, al menos en biotecnología, yo creo que en otros sectores también, pero en biotecnología hay que pensar en décadas y sobre todo ya casi en generaciones. Y quizá el problema no lo resolverá esta generación, quizá lo resuelva la siguiente. Bueno, pues vamos a dejarle los instrumentos mejores para que ellos tengan la mayor probabilidad de éxito posible, en lugar de intentar optimizar el rendimiento a corto plazo, simplemente aportando pequeñas mejoras incrementales a lo que ya hay. Muy bien, muy bien. Muy de acuerdo con todo lo que comentas. Muy bien, Joaquín. Pues nada, ha sido un placer hablar contigo. Me parece una historia impresionante al final por lo que habéis conseguido y desearos pues los mayores éxitos para todo lo que queda, ¿no? Que es lo que estamos comentando ahora mismo, y agradecerte haber venido al podcast a contar toda vuestra trayectoria e investigación. Ha sido un placer, Horacio. Muchas gracias por invitarme. Me lo he pasado muy bien charlando contigo. Me alegro. Pues nada, hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Adiós.